Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le podemos dar un buen aplauso a aquellos que están a través de las redes conectados. Los bendecimos desde aquí. Allí donde está llegando en este momento el culto en vivo, la palabra. Y está preparado para el mensaje. Bien, llegó el momento de estar expuestos una vez más a la palabra de Dios. Bien, hoy quiero hablarle sobre dos cosas. Una es, Dios tiene un plan para tu vida. Esa es una de las cosas. No dije maravilloso, dije Dios tiene un plan para tu vida. Lo de maravilloso lo va a agregar usted después, sí o no, de acuerdo a sus expectativas, pero lo importante es esto, Dios tiene un plan para su vida. Y lo segundo es que usted, yo, todos necesitamos oír la voz de Dios. Y este es el tema un poco del cual quiero hablar, porque una vez que venimos a Cristo, que estamos en la iglesia, que somos salvos, hemos recibido el Espíritu Santo, porque esto hay que entenderlo, el plan de Dios para la vida de una persona comienza desde el momento en que Dios escoge a una persona, ¿sí? Dios escoge a alguien, un poquito más bajo el volumen, por favor, retumba mucho. Ahí está mejor, un poquito más alto. ¿Sí? Ahí estamos, perfecto. Bien, mejorando el sonido. ¿Me escucha bien, verdad? Claro, uno no conoce al Señor, pero Dios lo conoce a uno. A Jeremías le dice que lo conoció antes de formarlo en el vientre de su madre. Dice, antes de eso te di por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, a Dios no se le escapa nada. Inclusive, Dios sabe quién va a recibir el Evangelio y quién lo va a rechazar. A nosotros se nos encomendó ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado porque no ha creído en la verdad. Así de sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que rechaza al Hijo rechaza la vida y tiene la condenación o sigue en la condenación. Ahora bien, el plan de Dios está para cada persona que Dios va a escoger, pero comienza desde el momento que uno entra en la familia de la fe y uno se convierte en un hijo de Dios. Ahí es donde comienza. Dios puede usar a alguien en el mundo. De hecho, si Dios usa a mucha gente, Dios usó a Nabucodonosor, un rey pagano, ¿sí o no? Lo usó. A Darío, a Ciro. Usó a Faraón para mostrar su gloria sobre él. Pero el punto es los escogidos de Dios. Aquellos que Dios escoge, que los trae al camino y se convierten en cristianos como usted y yo, y nos congregamos y somos parte de una iglesia y comenzamos a aprender las verdades de Dios. Ahora bien, esto todo tiene que ver con un proceso. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva años, en el cual somos capacitados, entrenados. Algunos pastores usan la palabra procesados, y cuando usted dice procesado, lo primero que le viene a la mente que es la procesadora de alimentos, ¿no? Y usted mete una zanahoria ahí y sale toda ralladita, mete una cebolla, sale toda picadita, y Dios comienza a procesarnos y a veces en el proceso eso salen algunas gotitas de sangre, ¿sí o no? Hay algún sufrimiento, hay algún dolor. Pero tiene que ver con aquello que Dios quiere hacer. Ahora, lo que tenemos que entender de esto de Dios tiene un plan para tu vida es que sí lo tiene. Ese plan que Dios tiene, para que se cumpla, necesita
de nuestra colaboración. ¿Escuchó lo que le dije? Necesita de nuestra colaboración. Te dice, ¿cómo? ¿Dios necesita? Sí, claro que sí. Tengo un plan para tu vida, dijo el dueño de una empresa. Este es el plan para este tiempo. Confío en vos, sos una buena persona, sos honrado, sos honesto. ¿Sabes qué? Te voy a dar las llaves de la empresa porque tu trabajo a partir de mañana va a ser venir temprano y abrir para que todos entren. ¿Qué espera ese patrón, ese dueño de la empresa, de la fábrica, lo que sea? Que esa persona esté antes que todos los demás para abrir, ¿sí o no? Ese patrón tiene un plan para esa persona. Como así en otro lado, uno entra en un taller, a mí me pasó hace muchos años, de entrar en una fábrica y obviamente era un estudiante en la materia, en todo lo que tiene que ver con mecánica, no mecánica de motores, sino con lo que es mecánica de fábrica, de máquinas y todo eso, que tiene que ver tornos y otro tipo de máquinas que se usan, balancines, pero no tenía práctica. Y claro, tenía que aprender y el que me tenía que enseñar, que era el capataz con el que yo estaba a cargo de él no quería enseñarme. Él mezquinaba la enseñanza. Aunque el patrón le había dicho que tenía que enseñarme, él no me quería enseñar. Porque dice, a lo mejor el día de mañana me serrucha el piso. Pero había un matricero, un tal Matuli, un hombre de la misma edad que él, yo era un pibe, tendría 17 años, no más. Y me dijo, vení Miguel, yo te voy a enseñar lo que este no te quiere enseñar. Y me enseñó un montón de cosas que yo no sabía. Así que cuando el otro no andaba por ahí, él, como tenía ese tiempo de estar en el mantenimiento, me enseñaba y fui aprendiendo. A todos nosotros, Dios, cuando venimos al Evangelio, cuando somos salvos, Él ya sabe lo que quiere hacer con nosotros. El problema es que nosotros no sabemos lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Una vez que estamos dentro del Evangelio, comenzamos a mirar para un lado, para el otro, para atrás, para adelante, para arriba, para el frente. Empezamos a ver y comenzamos con aquello que nos gustaría hacer, ¿no? Aquello que nos gustaría hacer a nosotros, dentro de la iglesia. Otras personas comienzan a pensar en las cosas que Dios le puede llegar a dar si tienen fe, si piden con suficiente fe, si no flaquean en la fe, si claman, reclaman, si interceden, si ayunan, vas a ver que Dios lo va a hacer. Y entonces comienzan a hacer el plan de su vida en Cristo. ¿A dónde me gustaría llegar? ¿Qué quiero ser? ¿En qué me quiero convertir? Esto ya es fuera del servicio de Dios en la iglesia, sino afuera. A ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿A empresario, a profesional? Había una hermana que soñaba con ser modelo. Con 15 años ella quería ser una modelo famosa. Era su sueño. Era lo que ella quería y bueno, oraba para ese lado. Hay que ver lo que Dios quiere, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo continúa nuestra vida en Cristo? Una vez que aprendemos lo básico, ¿no? Pedid y se os dará. Y para todo hay que orar. Y la fórmula del pastor para todo es orar. Pastor, ore. Pastor, ore. Es como que vas... La oración es el curarlo todo. ¿Se acuerdan las películas de Cowboy antiguas que había uno que aparecía con una carreta y se tenía el elixir que curaba todos los males, todas las enfermedades? Esto es lo mejor, esto cura todo. Es verdad, la oración tiene poder. Pero, ¿qué es la oración? ¿O cómo interpretamos la oración? Normalmente la oración es interpretada de esta siguiente manera. Yo tengo un problema, tengo una necesidad, me está pasando algo, soy un hijo de Dios, me encierro en mi habitación, en los secretos, mi Padre que está en los secretos, que ve en los secretos, que escucha en los secretos, me va a recompensar en público. Entonces abro mi lista y comienzo a pedirle a Dios todo lo que necesito.
Cuando termino digo amén y amén. Me levanto, salgo del cuarto y continúo con mi vida. Esto es oración. La oración es un poco más que eso. Pero la oración no es un monólogo de usted hablándole a Dios. La oración es conversar. Cuando uno está orando con Dios, es una conversación con Dios. Por eso, a veces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta? Esa es la pregunta. Y lo que falta es oír lo que Dios tiene para decir. ¿Escuchó lo que le dije? Está bien, usted va a orar, va a hablar, pero oír a Dios, si no significa quedarse en silencio o tener los oídos, la mente, el corazón receptivo para oír la voz de Dios. ¿Dios habla, pastor? Sí, Dios habla. Contrariamente a lo que muchos piensan, Dios habla. Habla de muchas maneras y de muchas formas. Nos habla a través de la Biblia, ¿verdad? A veces alguien me pregunta algo, le digo, ¿estás leyendo la Biblia? Poco, me dice, se nota. Porque hay cosas que si lees, vas a ir aprendiendo. Si uno inquiere en la palabra, si uno estudia, si uno oye la palabra, uno aprende. Entonces quiero que compartamos un versículo, nada más. En los Salmos, el 32, Salmo 32, allí vamos a leer el versículo número 8. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra nos bendiga y que a través de ella, Señor, seamos edificados, todos los que aquí estamos reunidos, todos aquellos que pueden oír este mensaje, los que están en vivo, por el medio que llega, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios, Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré, dos cosas, entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Denle un buen aplauso a esta palabra. Dios bendiga su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti están mis ojos te están mirando. Dios no te está vigilando, Dios te está observando. Tiene cuidado de ti. La mirada de Dios hacia nosotros es la mirada de una madre o de un padre protector de sus hijos. ¿Entiende un poco cuál es la figura? Cuando usted tiene un hijo, una hija pequeña, y usted va a un parque o a un lugar de juegos, ¿qué está haciendo usted? ¿Está o está viendo lo que pasa? Bueno, sobre ti están puestos mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Entonces, fíjese que esto es importante. Usted viene a Cristo y usted escucha que, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Bien, es verdad, Dios tiene un plan para tu vida. Pero Dios tiene un plan para tu vida y a veces el plan de Dios no coincide con el plan que nosotros tenemos para nuestra vida. ¿Vamos bien? Nosotros queremos algo, tenemos una idea de lo que queremos. Y de repente Dios tiene otra idea, otro camino. Y uno está en la iglesia, pero uno está tratando de hacerlo suyo. Imagínense a los pescadores, ¿se acuerda? La pesca milagrosa. Pedro dijo, Señor, en tu palabra echaré la red. A pesar de que las circunstancias
son contrarias. En tu palabra echaré. ¿Y qué pasó? Tantos peces que la red se rompía. Hicieron señas a la otra barca porque no cabía todo lo que había, no podían cargarlo en una barca. Imagínense la alegría de Pedro. Bueno, apártate de mí que soy pecador, pero yo creo que se les cruzó por la cabecita que la próxima vez que vayan a pescar, la próxima noche, antes de tirar las redes, tendrían que decir en el nombre de Jesús y por la palabra de Jesús, voy a tirar las redes. Pero llegan a la orilla y ya la vida les cambia, porque el Señor les dio una palabra, les dijo, tengo un propósito para ustedes. A partir de ahora serán pescadores de hombres. Wow, le cambió todo. ¿Sí o no? Claro, pero nosotros normalmente, cuando estamos en Cristo, nos cuesta. Y nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Muchas veces usted va a escuchar, como una vez un hermano, él me lo contó a mí, dice que él congregaba en una iglesia, y el hermano tenía vehículos, vendía vehículos, y el pastor quería un colectivo, y el hermano tenía colectivos para vender, y el pastor le dijo, Dios me dijo que usted va a donar un colectivo para la iglesia, y el hermano rápidamente le dijo, a mí Dios todavía no me dijo nada. ¿Me entiende cómo es? Pero si te lo dice Dios, no las emociones, Dios habla, y esto vamos a tratar de entender y te enseñaré. Tú estás tratando de ir por un camino, o estás tratando de hacer ciertas cosas. Y Dios tiene otros planes, pero vos todavía no estás entendiendo cuáles son los planes de Dios. Bueno, entonces Dios de alguna manera te tiene que hacer entender y te tiene que enseñar. Y para esto Dios va a tratar con tu vida y Dios va a hablarte. De muchas maneras. Dios te puede hablar por una palabra que está en la Biblia y vos sentís que Dios te está hablando específicamente a vos a través de esa palabra. O vas a sentir una palabra, vas a recibir una palabra, no te digo de una persona, no de una persona, pero sí del Espíritu Santo, del Señor hablando a tu vida. Una palabra que Dios te habla y vos sentís que Dios te está hablando. Esto es muy distinto a las emociones, cuidado, ¿no? Hay gente que es muy emocional y están todo el tiempo, Dios me dijo, 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 están todo el tiempo, cualquier cosa Dios me dijo. Uno se pone a pensar, pobre de mí. Porque al hermanito o a la hermanita Dios le dijo 55 veces en una semana y ya a mí hace 2 años que no me dice nada. ¿Dónde es el lugar donde hay que ir a ese caso? Señor, yo soy tu siervo y a mí nunca me habla. Y acá la hermana Pepa dice que 55 veces en una semana Dios le dijo. Hasta le dijo el color que tenía que pintar la pieza de los chicos. ¿Usted cómo discute con alguien que habla así? ¿Es difícil, sí o no? El pastor dijo que Dios habla. Pero, ¿qué es lo que querés escuchar? Ahora, cuando Dios habla, y lo que Dios nos va a hablar, tiene que ver con lo que Dios tiene para nuestras vidas. O lo que Dios quiere para nuestras vidas, o quiere hacer con nosotros. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente sabio para de vez en cuando, no digo cada ratito, pero de vez en cuando hacer como hizo Samuel. Señor, habla que tu siervo escucha. O Señor, háblame. O quedarte callado y dejar que Dios hable. Y como decía un poco en esta mañana, no le preguntes a todo el mundo, pregúntale a Dios y espera que Dios te conteste. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar y te voy a revelar, pero clama a mí. Y vas a aprender cosas que no conoces. Ahora, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, entonces Dios va a ir acomodando todo en nuestra vida. Te enseñaré y te guiaré. ¿Por dónde? Por el camino en el que tienes que andar. Dale un aplauso al Señor. Dios te va a decir, este es el camino. Esto es lo que quiero que hagas. Y usted va a entender.
Hay situaciones que yo he tenido desde el año 91 que empezamos con el Evangelio con mi esposa, he tenido situaciones en las cuales he escuchado claramente la voz del Señor, pero muy, muy clarito y muy específico y muy oportunamente. La primera vez, escuchen, la primera vez, nunca me voy a olvidar. En la iglesia donde congregaba, el sábado, el próximo sábado, habría bautismo. Para esto, habría una charla en la semana y había que anotarse. Así que juntaron a los que me fueron preguntando, a mi esposa, sí, me voy a bautizar, me preguntaron a mí, dije que no. No, siguieron de largo. Dijo no, listo. Había muchos candidatos para el bautismo. En la semana, yo no recuerdo bien si era, creo que era un miércoles, era un día de semana, por la tarde, 5 y pico de la tarde, viajando en colectivo, sentado del lado donde hay un solo asiento, con un maletín apoyado en las rodillas, viajando para el lado de Avellaneda para ver un trabajo, un cliente, para sacar un presupuesto, mirando por la ventanilla distraído, como papando mosca. ¿Vio cuando uno está en cualquier lado porque hay que esperar que el colectivo llegue a destino? Tranquilo, relajado, escucho al Señor que me dice, es hora de que te bautices. Yo escuché, es hora de que te bautices, no estaba pensando en el bautismo, no estaba pensando en nada que ver con eso, pero el Señor vio, este es un buen momento para hablar, le dijo. Su mente no está ocupada en nada, no está afanado por nada, está tranquilo, es hora de que te bautices. Yo escuché eso y dije, sí, Señor. Y el sábado me bauticé. Pero no quería bautizarme. ¿Y por qué no quería bautizarme? Era un nuevo convertido, había recibido al Señor, pero digo, yo ya me bauticé en la Iglesia Católica, ¿para qué me voy a bautizar de nuevo? No lo hablé con nadie, no lo consulté con nadie. Si lo hubiera hablado, seguramente alguien me hubiera explicado, pero el Señor se tomó la molestia de decirme, es hora de que te bautices. Es hora, me dijo. No me dijo, mira que te mando, que te bautices, te ordeno. Bautízate o arderás. No, es hora que te bautices. Mi oído escuchó, mi corazón estaba receptivo. Yo quería aprender, escuchar a Dios, conocer su palabra, su voluntad. Y así que dije, sí, amén, amén. Ya está. Y todos se sorprendieron cuando me vieron bautizándome el sábado. ¿Qué te había dicho que no? Ahora se está bautizando. ¿Por qué el Señor dijo, es hora que te bautices? Porque el Señor tenía planes para mi vida. Pero el bautismo, o mi negación interior, no abierta a bautizarme, iba contra un mandato de Él, el que creyera y fuere bautizado, el bautismo de fe. Yo no entendía nada de todo eso, pero acá hay algo que es muy importante. No hace falta que entiendas todo, tienes que creer y obedecer. Ni un amén. No hace falta que entiendas todo, tienes que creer y obedecer. Hay unos cuantos más están diciendo, porque si Dios habla, Señor, tú lo dices, no lo entiendo, pero voy a hacer caso. Muchas cosas nosotros no entendemos. No entendemos por qué sucede, no entendemos cómo Dios lo va a solucionar, no entendemos del poder que Dios tiene, no entendemos cuánto nos ama, ni siquiera llegamos a comprender cuán grande fue el precio que se pagó. Tampoco entendemos mucho de eso de por qué somos escogidos. Hay gente que en una época venía a la iglesia y pensaba que me estaba haciendo un favor a mí viniendo a la iglesia. Yo vengo para que no esté solo, pastor. Gracias, hermana, le agradezco, pero ya el Señor está acá. No es que le estoy despreciando, pero
No venga para agradar al hombre, venga a buscar de Dios, venga a oír palabra de Dios, venga a alabar a Dios, venga a adorar a Dios, venga a nutrirse, a conocer cuál es el plan, cuál es el propósito. Hoy es una tarde en la cual tenemos que tratar de aplicar esto en nuestra vida, y quedarnos en silencio. Usted oró, habló, leyó la Biblia, y sin afán. Y deje que Dios le hable, deje que Dios le muestre, deje que Dios le revele. Te haré entender y te enseñaré. Tiempo futuro. Usted está parado en una encrucijada, usted no sabe qué hacer, pero Dios dice, quédate tranquilo, yo te voy a hacer entender y yo te voy a enseñar para qué lado tenés que agarrar. Y uno dice, bueno, yo tengo que ver cuál es la mejor opción. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque con esto de la mejor opción, dijo la hermana Chencha a los 25 años, después de varios intentos de casarse con muchachos cristianos, ella tomó un versículo bíblico, dijo, al que a mí viene no lo echo fuera, y se casó con un mundano. ¿Qué hace usted cuando las cosas no salen como usted quiere? Toma decisiones apresuradas, hace como la gente del mundo, larga todo, hace un berrinche. ¿Cuál es la actitud? Imagínense al rey David. ¿Se acuerda de David cuando David era un muchacho? Un desaire. Viene el profeta y a él lo mandan a cuidar las ovejas. Porque era el hijo menor. Vos no estás para estas cosas, pibe, quédate con las ovejas. Esto es para gente grande. Y sin embargo, ¿qué hizo? Se enojó, pateó algo, se puso así, no hago nada. Fue a cuidar las ovejas, ¿sí o no? Y a Dios le agradó eso. Dios tenía un plan para David. Mire si David no hubiera ido a cuidar las ovejas. Hubiera agarrado la onda y dice, me voy a cazar pajarito. Y el profeta dice, ¿no tenés otro hijo? Sí, el menor está con las ovejas. Tráiganlo porque si no... Y entonces va uno de los hermanos de David, vuelve y le dice al padre, papá, ¿qué? Las ovejas están todas desparramadas por ahí, pero David no está. Y David aparece a las 10 de la noche con 10 tórtolas, contento. Miren lo que casé. Estuvo el profeta, te mandó a llamar. ¿Para qué? No sé, pero te mandó a llamar y no te encontramos. ¿Qué hubiera pasado? ¿El cuerno con aceite no se hubiera derramado, sí o no? Pero él fue obediente. Y después Saúl tuvo celos de él y quería matarlo. Y él, sin embargo, soportó, esperó, confió en Dios. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida. Él podía haber matado a Saúl y dice, bueno, sí, yo apresuré las cosas, total, Dios ya me había ungido por rey. Dijo, no voy a hacer mal al ungido de Jehová, que sean los tiempos de Dios. Y a veces los tiempos de Dios no coinciden con nuestras expectativas. Le pasó a Abraham. Abraham le dijo, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te daré descendencia, y bla, bla, bla. Y David y Abraham dijo, sí, vamos, y fueron, y pasaron los años, y de eso pasaron unos cuantos años, ya unos 10, 11 años, y la promesa no se cumplía. Entonces vamos a hacer algo nosotros, dijo Sarai. Y convinieron e hicieron, metieron la pata, complicaron las cosas, ¿sí o no? Yo les dijo que tenía que esperar. Porque Dios se toma tiempo. Porque Dios prepara nuestros corazones. Porque Dios nos capacita. Y a veces Dios tiene que capacitarte primero en la obediencia, en la sujeción. Te tiene que hacer humilde. Te tiene que hacer responsable. Pues, pastor, ¿Dios quiere prosperarme? Claro que Dios quiere prosperar, pero quiere que seas responsable con lo que Dios va a poner en tus manos. Porque después de todo es dinero de Dios que Dios está poniendo en tus manos.
No, pastor, ese dinero es mío porque yo trabajo, pastor, porque, ¿sabe, pastor? Yo me rompo, pastor, yo. Entonces dice, bueno, si Dios dice, yo no puedo bendecir las finanzas de este hijo mío porque él no me está dando gloria a mí, no me va a dar gloria a mí. Entonces te deja para que luches en tus fuerzas, para que ganes el pan con el sudor de tu frente y no con la bendición de Jehová. ¿Entiende qué sencillo que es? Cuando uno se alinea, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que haga? Y cuando uno no sabe qué hacer, consulte a Dios. Consulte, pregunte. Te haré entender y te enseñaré por el camino por donde debas andar. Hay muchos hermanos y hermanas que cambian de iglesia como yo de calzoncillo. Sí. Todos los días me pongo un calzoncillo limpio. El otro va al lavadero. ¿Usted hace lo mismo con su prenda interior? ¿Sí? Se cambia la remera, se cambia la camisa, se cambia el pantalón. Hay gente que cambia de iglesia y no consulta. Me muevo acá, me muevo allá. ¿Qué está buscando? Está buscando que Dios le hable. Ya le habló con la Biblia. El justo florecerá como la palmera, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios fructificarán. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahí está, plantado. Plantado, firme. Cuando te plantas y te afirmas, entonces Dios dice, puedo contar contigo. ¿Sí o no? Antes no puede contar contigo. Vino el hermano con su esposa, me dijo, pastor, nosotros queremos colaborar con el ministerio, tenemos capacitación en esto, nos gustaría desarrollar acá en la iglesia. Uy, le digo, qué bueno, le digo. Buenísimo. El hermano, la segunda pregunta que tenía era, ¿cuándo empiezo? Pero yo le dije, bueno, lo importante es que comiences a congregarte con nosotros, que te conozcamos, que vos conozcas a la congregación y bueno, ¿me entiendes? Entra en el redil, congrégate, veremos tu fruto y cuando Dios confirme, bien. Y si es el plan de Dios y la voluntad de Dios, bueno, hablamos eso, le dije eso, que bueno, congregate, bla, 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 ¡pum! No volvieron más. El plan de ellos era servir ya. El plan de Dios tenés que conocer al pastor, a la congregación y a la doctrina y a la enseñanza. Y tenemos que ver. ¿Hay fidelidad? ¿Vas a ser fiel en los momentos difíciles? No tuyo, cuando la iglesia o la congregación atraviese un problema, ¿vas a estar ahí o te vas a escapar? El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, y manda a Ananías para que ore por él, para que le imponga las manos, para que lo sane de la ceguera y para que le diga que se bautice, Ananías le dice, Señor, acá hay un problema, Señor, porque este hombre, tú sabes lo que se dice, cómo él asolaba la iglesia, lo que hacía y lo peligroso que es. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a las naciones. ¡Wow! Yo creo que la cara de sorpresa de Ananías de Damasco debía haber sido tremenda, ¿sí o no? ¿Cómo? Dice, este va a ser un instrumento, ¿él es un instrumento escogido? Bueno, claro, sí, Dios lo escogió. Y se lo dijo a Ananías, es un instrumento escogido, pero le agregó algo, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esto significa, en otras palabras, que muchos quieren la fama y quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio. ¿Entiende lo que le digo? Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Usted tiene que pagar un precio. Usted tiene que congregarse,
ser fiel, aprender, perseverar, esforzarse, bendecir y no maldecir, amar aún a aquellos que le aborrecen, interceder por aquellos que le hacen la guerra, clamar por su salvación. Y, obviamente, buscar lo de arriba, buscar lo de Dios y no lo suyo propio. Usted tiene que buscar ser un instrumento en las manos de Dios. Y no que todo, como hablaba un poco hoy, la cúpula de cristal del Evangelio, donde te ponen adentro y nada te va a llegar. No, no. Va a haber pruebas, va a haber lucha, va a haber dificultades. Va a ser probada tu paciencia y vas a tener que pedirle sabiduría a Dios. A veces hay que tener sabiduría. ¿Cómo oro? Señor, dame la estrategia para orar. A veces usted puede tener una persona que le debe plata. O que por alguna razón la plata que usted le dio para hacer algo se la comió, se la gastó y ahora no puede hacer, no puede cumplir. Sea que es alguien que le debe por un trabajo que hizo, sea que alguien que usted le dio y no puede hacer, esas personas tienen un problema de plata. Si tuvieran plata suficiente, le pagarían o solucionarían lo que tienen que solucionar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo tiene que orar usted? Tiene que orar, Señor, envía juicio, fúndelo, envíalo a la cárcel, que se arruine, que pierda todo, que le cierren el negocio, que le caiga la FIP, que esto, que el otro, que lo demanden, Señor, que le agarre un cáncer, que se gaste toda la plata en remedio. O, Señor, ten misericordia de mí, mira esta situación, prospérale, Señor, dale recursos para que Él pueda darme mi dinero o para que pueda solucionar. ¿Cuál cree que usted Dios va a escuchar? ¿La maldición o la bendición? La bendición, porque esa bendición, aunque la persona no sea salva, le va a solucionar el problema a usted. Por eso cuando Jesús dice, pagar mal por mal, dice, no. Oyeron esto, pero ahora yo digo otra cosa. Bendecid y no maldigáis. Basta de ojo por ojo, diente por diente. Se acabó, talón por talón y todo lo que a usted se le ocurra. Las cosas cambian en el Evangelio y nuestro corazón también tiene que ser cambiado. Y para que nuestro corazón sea cambiado, Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Y nos habla a través de la prédica, a través del mensaje ungido desde el púlpito, nos habla por su espíritu, nos habla cuando leemos la palabra y, como dijo David, aún en las noches me enseñas en mi conciencia, ¿no? A veces uno se acuesta y hace un repaso del día, ¿sí o no? Y es como viene a la mente aquellas cosas que usted hizo bien, aquellas cosas que usted hizo mal y aquellas cosas que los demás le hicieron. ¿No le pasó alguna vez, no? Que uno rebobina cómo fue el día. Y ahí el Espíritu Santo, mira, hiciste mal con tal persona. Amén, Señor. Me arrepiento, estuve mal, lo reconozco. La culpa es quitada de ti, ¿sí o no? Automáticamente. Sí, así funciona. Ahora, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está. Dios te está guiando, Dios te está enseñando y Dios está observando. Y por ahí te estás desviando un poco a la derecha. No. Enderezá un poquito. Te estás desviando. ¿Cómo lo hace Dios? Hablando. De muchas maneras. Hasta por sueños. Hasta por sueños. Hasta por sueños el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos entender. Dale un aplauso al Señor. Para que andemos por el camino que Él quiere que andemos. En pocas palabras, Dios no quiere que usted sea un ciego que tenga que ser guiado por otro, que por él también es ciego o medio ciego. No. Dios quiere que usted tenga luz de la palabra de Dios,
que la palabra de Dios alumbre su vida, que sea lámpara a sus pies y que nosotros caminemos. Por eso él habla de un camino angosto, de una puerta estrecha, ¿no? Marca diferencia el Señor. Habla de construir una casa sobre la arena y sobre la roca, ¿sí? Habla de un camino de bendición, uno de maldición, dice, escoge la vida, la bendición. Así es como funcionan las cosas de Dios. Dios no espera que usted deposite todo lo que se dice todo, en una persona súper ungida. O sea, no lo quiere a usted dependiendo de un hombre para todo, de una mujer para todo. Habló en cuanto a la iglesia, ¿no? Pastor, mire, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Pastor, me duele la cabeza, óreme. Pastor, tengo una deuda, présteme. Pará, hermano. Tenemos el mismo Dios, hermanas, el mismo Dios, el mismo Salvador, es la misma Biblia y es la misma voluntad para cada uno de nosotros. A usted le dijo, clama a mí, yo te responderé. A mí me lo dijo y se lo dijo al otro. ¿Qué hace usted? Clame a Dios. Crea, confíe, espere. ¿Está haciendo algo mal? No, pastor, no. Si escucha la voz de Dios, seguramente Dios se lo va a revelar. Lo que está mal, lo que se equivocó, lo que tiene que enderezar, para que Dios pueda continuar con el plan que tiene para su vida. Y lo importante no es cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Lo importante es esto: Dios sí tiene un plan para nuestras vidas. Pero si es el plan de Dios, bienvenido sea. Yo estoy acá predicándole a usted porque Dios tenía un plan para mi vida. Pero antes de ser llamado al ministerio, yo tenía un plan para mi vida. Y el plan era la empresa, el rubro Cielo Rasos en el que estaba en ese momento. Crecer y seguir creciendo. Y obviamente entonces tener mucho dinero, dar mis diezmos, dar mis ofrendas voluntarias, ofrendas especiales, porque tenía en ese tiempo un corazón dadivoso para Dios. Y Dios vio todo eso en mí. Y Dios vio que si yo continuaba siendo miembro de esa iglesia sería bendecida económicamente y en muchas cosas, lo cual sería bueno para esa iglesia. Pero había algo diferente, distinto, quizás mejor a los ojos de Dios que eso. Y bueno, si hay algo mejor que Dios tiene para tu vida, Dios quiere revelártelo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Necesitas que te lo revele. ¿Cómo me lo va a revelar? Quédate tranquilo, Dios ya te lo va a mostrar a su tiempo. Lo importante es que entiendas que Dios sigue hablando, que Dios quiere guiarte por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, quizás en algún momento una palabra rema, un sueño, una visión, o una palabra profética también. Pero todo lo que Dios te diga, o todo lo que vos recibas, para probarlo es muy sencillo. Si es de Dios, no contradice la palabra, porque Dios nunca va a hablar contra su palabra. ¿Sí? ¿Estamos? Así de sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oídos receptivos. Empezar, oro, está bien, presento mi necesidad, mi lucha, mi prueba, la injusticia, todo lo que usted quiera. Pero, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? No necesito saber mucho, en lo inmediato. ¿Qué es lo que quieres hacer en lo inmediato? ¿Sí o no? Y ¿sabes qué? Dios te va a ir hablando. A mí me pasó. Dios tenía un plan para mi vida. En lo inmediato, me dijo, es hora de que te bautices. Resolvamos este tema, dijo Dios. Es hora de que te bautices. Bien.
Listo, te bautizaste, ya está, ok, bien, listo. Vamos por más, dijo Dios. Entonces, la vida cristiana continúa hasta que Dios quiere acomodar otra cosa. Y después acomodará otra. Y después te orientará. Y después un día te dirá, ahora quiero que hagas esto, o que vayas a tal lado, o que... ¿Me entiende lo que le digo? Pero esos son los tiempos de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y vamos a tomarnos unos minutos para orar por quien tenga necesidad. Si hoy estás acá y tenés alguna necesidad, te vamos a invitar al altar y vamos a orar por tu vida. Pero en cuanto al plan de Dios, el plan de Dios, Dios lo va a cumplir, sea cual sea el plan para tu vida, siempre y cuando tú te dejes guiar por Dios. Te haré entender y te enseñaré por el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a toda verdad, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos reveles tu perfecta voluntad. Señor, hay cosas que no comprendemos, que no entendemos, hay situaciones que nos preocupan, que nos angustian, que nos parecen injustas, pero Señor, tú sabes. Enséñanos, Señor, guíanos a dar los próximos pasos, Señor. Y si nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos errado, Señor, enséñanos nuestros errores, que podamos volver atrás, que podamos recapacitar, que podamos enderezarnos para seguir avanzando, Señor, conforme a tu plan y a tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mientras nuestros hermanos adoran aquí al Señor, puedes venir al altar para que oremos por tu vida. Siéntete en libertad.